Buenos días, mi nombre es Guillermo García Ramos. Soy de la carrera de Psicología aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, con el fin de conocer más del psicoanálisis, que ha tenido bastante importancia histórica. Hemos invitado y ha accedido a darnos una entrevista a alguien que podemos considerar un experto. Me gustaría que se presentara y nos hablara un poco de su trayectoria. Sí, bueno, yo soy Gabriel Zárate Guerrero. Estudié aquí en la licenciatura en Psicología de CUCS, de la Universidad de Guadalajara. Enseguida tuve la oportunidad de hacer una formación en psicoanálisis en el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Terminando la formación, también tuve la suerte de obtener una beca para hacer mis estudios de maestría y enseguida de doctorado en la Universidad de París 7. Universidad con la cual seguimos manteniendo una vinculación desde nuestro egreso a la fecha. Ok, bueno, para empezar me gustaría que nos definiera en pocas palabras qué es el psicoanálisis. Sí, bueno, el psicoanálisis es una disciplina que, como ustedes habrán leído, creo que es muy conocido, es la obra de Sigmund Freud, que a finales del siglo XIX empezó a producir un nuevo objeto de conocimiento, que en este caso llamamos el inconsciente, y un nuevo método, digamos, asociado a ese objeto para poder aprenderlo, para poder, ahora sí como decimos, asirlo y hacer algo con él. Es el origen del psicoanálisis. Sin embargo, a veces se tiene la idea de que eso pasó en el siglo XIX o principios del siglo XX y que ya aquello quedó como algo ya pasado a la historia, y no, resulta que el psicoanálisis es una disciplina que, como toda disciplina que pretende un rigor científico, pues es una disciplina que se desarrolla en una confrontación con la realidad, con los hechos de la realidad humana, y es algo que sigue su desarrollo tanto clínico como de investigación, como de trabajo de intervención en otras esferas de la condición humana, como por ejemplo en campos sociales, culturales. Y hoy en día pues es una disciplina bastante extendida en todo el mundo y bastante enriquecida, yo diría, con respecto de los primeros trabajos que hizo Freud. Ok, bueno, ¿cuál nos podría decir que es la diferencia más sustancial de este enfoque respecto a otros? Bueno, yo creo que precisamente es el inconsciente el que hace la diferencia, porque en los demás enfoques manejan todos una cierta idea de la estructuración psíquica, de lo que sería la personalidad, de lo que sería los procesos con los cuales vivimos, motivación, pensamiento, inteligencia, atención, etc. Y me parece que el psicoanálisis también trabaja sobre esto, pero digamos el plus, eso que es algo que no lo manejan en otros enfoques, es lo de la concepción del inconsciente. El inconsciente, también hay que decirlo, en otros abordajes es considerado, es decir, el término inconsciente se utiliza en muy diversos enfoques, lo podemos leer en cognitivo-conductual, en Gestalt, en enfoque sistémico, etc. Pero le dan una connotación diferente a lo que le damos en psicoanálisis, porque a partir de Freud nosotros entendemos que el psicoanálisis descubrió un inconsciente en su sentido más inamovible, digamos, difícil de disolver, que es un inconsciente reprimido, y en ese sentido eso es algo que otros abordajes no consideran que todo se da en ámbitos más, digamos, superficiales, más susceptibles de influirse por una mera charla, una mera educación, una mera sugestión o apoyo moral, digamos, ¿no? Que es muy bueno, nosotros también lo hacemos,
pero hay otra parte, digamos, que tiene una raíz, un núcleo duro que es difícil de disolver y es lo que consideramos el inconsciente. Bueno, ¿por qué cree usted que el psicoanálisis tenga tantas críticas negativas? Sí, yo entiendo que haya críticas, de hecho Freud en algún momento lo planteó. Las críticas no son nuevas. Freud mismo tuvo muchos problemas en el momento mismo en que empezó a desarrollar su teoría y sus formas de intervención, y siguen hasta hoy en día y seguirán seguramente. Yo creo que en alguna medida tiene que ver con que los seres humanos no queremos ver muchas cosas de nuestra condición humana. Me parece que cuando tenemos teorías que presentan la condición humana de manera más sencilla, más light, digamos, más fácil de entender y fácil de controlar, de trabajar, bueno, estas concepciones me parece que tienen una mayor aceptación. El psicoanálisis siempre ha insistido de que la condición humana es una condición muy compleja, muy difícil de domesticar, diríamos. Las pulsiones sexuales son muy complejas. Una pequeña aclaración: pulsiones sexuales no se refiere a algo de carácter de lo que entendemos normalmente como sexualidad, no se refiere a la genitalidad. Desde el psicoanálisis consideramos que la sexualidad, como lo decía Freud, es un concepto mucho más amplio, que abarca prácticamente todo lo que significa placer o displacer en la vida humana. Eso es lo que Freud plantea como sexualidad, de manera que muchas veces se ha tomado como punto de crítica esta idea de Freud de que la sexualidad está en la base de la etiología de las neurosis, pero se entiende como si fuera la sexualidad, la genitalidad, ¿no? La sexualidad, digamos, en términos como lo entendemos comúnmente, pero no, Freud está hablando de un concepto mucho más amplio y pues creo que por ahí viene una parte de las críticas, pero me parece que en un sentido más fundamental, esas críticas muchas veces tienen que ver con una negación de parte de los humanos de esa parte que puede ser a veces como muy molesta, muy difícil de controlar, ¿sí? No queremos decir que en toda persona esa parte sea difícil de controlar o que sea algo salvaje que traemos en nosotros. Hay personas que con un cierto trabajo en su constitución psíquica han hecho una, digamos, una constitución, un ordenamiento, una conducción de esas pulsiones de su vida hacia aspectos muy productivos, muy placenteros, muy creadores, ¿sí? Y cada persona es diferente. Hay muchas personas que seguramente que con una pequeña ayuda, por ejemplo, en el momento en que se sienten atorados en algo de su vida emocional, de su vida afectiva, de su vida de relación con los demás o de su vida personal, de su desarrollo propio, con una pequeña ayuda pueden salir adelante. Por ese lado nosotros no tenemos nada en contra de otros abordajes clínicos, por ejemplo, abordajes que tienen intervenciones breves. No los descalificamos, no pensamos que estén haciendo algo fraudulento. Realmente la condición humana es tan compleja que a mí me parece que cada abordaje teórico y clínico, al menos de los que aquí se manejan en la Universidad de Guadalajara, en esta carrera de Ciencias de la Salud de Psicología, me parece que son pertinentes. Yo al menos trato de invitar a mis alumnos a que no tomen como que si entran a psicoanálisis están en el buen camino y hay que olvidarse de los demás. Igual a los demás enfoques, cuando tengo oportunidad de hablar con alumnos de otro enfoque, igual los invito a venir, digamos, como oyentes, a que escuchen qué es el psicoanálisis. Yo creo que tenemos diferentes abordajes, todos pertinentes, me parece,
al menos cuando no se cae en una charlatanería, y que responden precisamente a la gran complejidad que tiene la vida humana, el humano, y que en algunas ocasiones, les digo, con una intervención bastante breve, una persona puede salir adelante. Con eso es suficiente. Pero otras veces no. Otras veces no. Tenemos que este inconsciente es algo muy fuerte, muy difícil de poder hacer algo con él. Una persona nos dice, es algo con lo que no puedo, ¿sí? O sea, he querido hacer algo diferente y sin embargo como si algo en mí no me deja, ¿no? A eso creo que es a lo que apunta la diferencia del psicoanálisis. Bueno, ya que mencionas esto de los distintos abordajes, ¿con qué otras disciplinas suele trabajar el psicoanálisis o suele ir de la mano? Bueno, ir de la mano depende del tipo de, por ejemplo, programa, proyecto de intervención en las instituciones, por ejemplo, del campo de la salud o también del campo de la educación o del campo de las ciencias sociales. Pensemos en unas intervenciones de carácter antropológico, sociológico, de trabajo alrededor de lo que es la construcción del tejido social, de los lazos sociales. Depende de los proyectos, yo diría, porque hoy en día en el mundo tenemos ejemplos muy diversos de trabajo multidisciplinario donde el psicoanálisis contribuye junto con otras disciplinas, como les digo, antropología, sociología, historia, literatura, artes, etcétera, etcétera. Obviamente también en el campo de la salud, con los médicos, en el campo de los hospitales, en el campo de la salud mental, en el campo de la educación, ¿por qué no? Me parece que el psicoanálisis se ha desarrollado en muchos campos. Yo prácticamente diría que el psicoanálisis no se contrapone con otras disciplinas, abordajes científicos que han tenido a bien establecer trabajos multidisciplinarios, tanto en investigación como en intervención. Bueno, enfocándonos más a esta área de la salud, el psicoanálisis, o desde su experiencia, ¿cuáles son los problemas que más atiende o que más suele enfocarse? Sí, en el campo de la salud, diríamos propiamente en lo que sería una intervención psicoterapéutica, es decir, donde hay el objetivo terapéutico o psicoterapéutico, el tipo de personas con el cual trabajamos, las problemáticas con las cuales trabajamos, pues son muy diversas. No quiero decir con esto de que un psicoanalista sea un todólogo, ¿no? O sea, que un psicoanalista sea capaz de trabajar con cualquier situación, con cualquier problemática, con cualquier persona. No, me parece más bien que ahí tiene que ver con el campo de especialización de cada psicoanalista. Por ejemplo, un psicoanalista podrá haberse especializado más en su formación teórica y en su práctica clínica, por decir algo, en trabajar con niños, adolescentes, y lo hará muy probablemente un experto, pero no por ser experto en esa área, esta misma persona puede ser experto en el trabajo hospitalario, por ejemplo, o en el trabajo con parejas, o en el trabajo con grupos, o en el trabajo con pacientes, no sé, terminales, o con intervención en crisis, o con situaciones de psicosis o de perversión. Es cada persona, cada psicoanalista que en su formación, en su trayectoria profesional, va desarrollando ciertas habilidades. Diríamos que esa contribución que cada psicoanalista puede hacer a diferentes campos de la salud tendrá que ver mucho con las áreas de formación. Por ejemplo, encontramos que en muchas universidades se establecen especialidades en el campo clínico psicoanalítico y son áreas que pueden dar lugar a una formación teórica, como les digo. Toda formación teórica tiene que ir necesariamente de la mano con una formación
ya en el terreno de la intervención, ¿sí? O sea, no podemos entender a alguien que simplemente desde la teoría se capacita, sino que siempre un recurso que tenemos en el psicoanálisis, al igual que en otros enfoques, es la supervisión de casos. El que haya personas más expertas que puedan acompañar a alguien que está aprendiendo a hacer intervenciones clínicas es algo fundamental. Las personas nos formamos muchas veces viendo, platicando, entendiendo cómo personas más expertas hacen las cosas, ¿sí? Y también cómo a veces uno interviniendo en un caso, uno pudiera tener la supervisión, el ojo clínico de alguien que es más experto y que puede ayudarnos a entender cosas que uno mismo pudiera no haber entendido del caso de la persona con la cual estamos trabajando. Entonces, esta especialización, diríamos, en áreas tan diversas, es algo que cada quien tendrá que desarrollar en el psicoanálisis. Pero si pudiéramos hacer un balance de qué campos son los que hoy en día se trabajan con el psicoanálisis, pues yo creo que son prácticamente todos. Cualquier área de la clínica es trabajada por, hay expertos, hay grupos, hay publicaciones de las cuales podría uno echar mano en el caso de que uno se interese en ese campo de formación. Y para aquellos estudiantes, aquellos que quieren pues iniciarse en este enfoque, ¿cuál sería una de sus recomendaciones? Bueno, yo creo que primero que nada, alguien que se quiere formar en psicoanálisis, creo que tendría que tal vez preguntarse si de veras quiere dedicarse a este campo. Es decir, yo creo que no estamos obligados nadie a dedicarnos a algo que no nos llena, digamos, como nuestra motivación, que no nos convoca, digamos, fuertemente a trabajar con él. No es el psicoanálisis algo que pudiéramos decir, uno trabaja en eso y al rato lo deja uno porque es simplemente un hobby. Sí se puede, pero yo creo que las personas que son ahora sí como más expertas, pues es alguien que le ha dedicado años de trabajo a esto. Yo lo que diría es, primero que nada, eso, es algo que nos llena en nuestras motivaciones, en nuestras pasiones, trabajar en psicoanálisis. Eso. Segundo, formarse. Formarse significa estudiar, significa llevar supervisiones de casos con gente más experta para que nos enseñe y nos ayude a entender lo que uno está haciendo en la clínica. Y el tercer elemento fundamental son los tres pilares de la formación, es el análisis personal. Un psicoanalista que no ha llevado un análisis personal, pues me parece que tiene puntos ciegos importantes. Habrá cosas que no entenderá en los otros porque no las ha entendido en sí mismo. Es decir, que hay que hacer una exploración, un desmenuzamiento detallado de lo que uno mismo trae en su vida afectiva, en sus conflictos psíquicos, para tratar de minimizarlos, tratar de entenderlos y poder, a la hora que uno trabaja con otra persona, no revolver lo que viene de uno con lo que viene de la otra persona. No revolverlo, aunque están jugando ahí. Están jugando, están implicándose las dos formas de vida emocional, porque sabemos que en el psicoanálisis nos queda muy claro de que nos implicamos demasiado con las personas que trabajamos. No es un abordaje en el cual uno mantenga una distancia, es algo que a veces yo he escuchado mucho decir que los psicoanalistas son personas frías, distantes, que no se acercan, ni siquiera tocan a las personas con las que trabajan. Me parece que es una mentira, no es eso. Yo diría al revés, en el psicoanálisis la implicación es muy fuerte, muy fuerte. Creo que es parte de lo que Freud manejó con el tema de la transferencia. La transferencia se instala en el trabajo psicoanalítico y hace que esa implicación sea muy fuerte, tanto del lado del analizando como del lado del analista.
Bueno, por último, me gustaría que nos dijera cuál es el futuro que le da el psicoanálisis. Yo creo que el futuro del psicoanálisis es un futuro que al menos yo no lo veo muy diferente de cómo está actualmente. Muy diferente ¿en qué sentido? A ver, quisiera decir, actualmente hay resistencias al psicoanálisis, hay áreas de la psiquiatría, de la psicología, de las ciencias sociales en donde hacen un poco como de rechazo hacia el psicoanálisis. Me parece que eso va a seguir existiendo. Me parece también que igual como hoy en día existe en el mundo campos muy vastos, muy diversos, en donde el psicoanálisis es cada vez más aceptado, cada vez más indispensable en el tipo de intervenciones que realizamos, me parece que eso también va a seguir adelante. Creo que en el caso de México, en el caso de Guadalajara, tenemos un panorama pues francamente muy pobre, digamos, en relación al desarrollo del psicoanálisis. Eso puede darnos la idea, para los que vivimos acá, de que pues eso es hoy el psicoanálisis, ¿no? Un campo muy cuestionado y muy limitado, ¿no? No, yo creo que hay en otras latitudes, incluso en nuestro país, incluso en Guadalajara, experiencias que si bien no son tan vastas, tan numerosas, pero experiencias de intervención y de investigación que son muy buenas, yo diría, que son modelo y de donde podemos pues aprender. Ahora, por eso diría yo, ¿qué futuro espera el psicoanálisis? Pues un futuro no color de rosa, yo diría, para nada, ¿no? Nunca ha sido ni lo será. No es un futuro de decir todo el mundo dentro de unos años va a aceptar el psicoanálisis y lo va a tomar como la panacea. No, no tendría por qué ser así. Yo creo que si muchas personas toman otros abordajes como los mejores, perfecto. ¿Por qué? Porque seguramente les acomoda, porque seguramente responde a sus necesidades. Qué bueno. Hay personas para las cuales claramente dicen, yo con otro enfoque no he podido trabajar las cosas que me suceden, y creo que en el psicoanálisis, como es un trabajo más detallado y que considera esos aspectos como tan rebeldes que forman parte de uno, en donde encuentran esa posibilidad de trabajo. Yo creo que eso es el futuro desde mi punto de vista, el poder seguir siempre con cierta humildad, pensando que no somos la panacea, no somos alguien que tengamos la respuesta para todo, que tenemos ciertas respuestas que son muy válidas y bastante validadas, digamos, por una rigurosidad científica, pero no es la respuesta para todos. El psicoanálisis no es, en sentido de un trabajo de años, no es para todo el mundo, no tendría por qué ser para todo el mundo, simplemente para unas cuantas personas que realmente lo necesitan, que realmente sienten esa necesidad, digamos, de trabajo, pero para la gran mayoría de las personas, el método psicoanalítico aplicado con diferentes dispositivos sí es una alternativa, y es lo que vemos que se desarrolla en el mundo. Alternativas muy diversas de intervención con el método, con la teoría psicoanalítica, incluso para intervenciones breves, intervenciones en crisis, intervenciones muy puntuales, intervenciones en diferentes campos de la vida humana, y bueno, creo que eso es el futuro que a mí me parece que espera al psicoanálisis. Ok, por último, ahora sí. Sí. Y ya no le quito más de este tiempo, me gustaría que nos dijera cómo se sintió con esta entrevista, si tiene alguna retroalimentación, algo más que decir. Pues bien, me siento bien de hablar de esto. Creo que si hay la oportunidad de contribuir en parte con algo a esta difusión de lo que es el psicoanálisis, pues con mucho gusto. Les podría decir nada más que no tomen los abordajes, los enfoques, por ejemplo, que se manejan aquí en la escuela o en otras escuelas como alternativas para formarse en la psicología clínica. No los tomen como si fueran
yo estoy con los buenos y los otros son los que están equivocados. Creo que no es esa la idea. Si nosotros trabajamos con un cierto enfoque, ese enfoque hay que ver que sea pertinente y que sea validado científicamente. Si tenemos esa disposición, creo que vamos a tener también la disposición de abrirnos a otros enfoques, conocer otros enfoques y ver por qué otros enfoques hacen las cosas diferentes de nosotros y por qué nosotros las hacemos así, por qué sostenemos que así es como conviene hacerlas. Eso me parece, sería una recomendación que les haría, que no se cierren a conocer otros enfoques, sobre todo cuando haya rigurosidad en eso que están conociendo. Muchas gracias. O sea, por su tiempo. Gracias.